Hola, muy buenos días para todas y todos. Sean todas bienvenidos y bienvenidos a este día, porque iniciamos con entusiasmo el tercer día de la Semana de la Extensión, hoy dedicado a la extensión solidaria. Esperamos que este sea un espacio para conocer cómo desde la universidad se construyen puentes entre el saber académico y las realidades sociales, culturales, económicas y ambientales de nuestro país. Les recordamos que mañana jueves tendremos el último día, un día dedicado a la educación continua y permanente, prácticas y pasantías y emprendimiento. Damos paso al conversatorio Tejido Social a través de la tecnología, proyecto de Incluminación a cargo del profesor Juan Enrique Torres y la Facultad de Arquitectura, junto con la comunidad de Villatina en Medellín y Altos de Oriente en Bello. Para dar inicio a este conversatorio le damos la palabra al profesor Raúl Martínez, quien moderará el encuentro. Así que bienvenidos y bienvenidos a la Semana de la Extensión UNAL 2025. Bueno, muy buenos días para todos. Agradecer este espacio a la Universidad Nacional, a la profesora Alida Tamayo por la invitación a este espacio, ¿cierto? Estamos en la Semana de la Extensión y estamos pensándonos como universidad todas las formas de extensión que tiene la universidad, y para los que nos ven y para nuestros invitados, la extensión es el trabajo que hace la universidad realmente por fuera del aula de clase, ¿cierto? Que no quiere decir que sea independiente sino pensar en relación del aula de clase con otros espacios a través de proyectos, actividades, y eso la universidad tiene 10 formas diferentes de hacer extensión, es una cosa muy bonita. En esta la universidad pública, pues que es donde estamos y lo que nos convoca. Hoy estamos entonces toda esta semana, hay unos diálogos alrededor de modalidades de extensión, lo que en la universidad llama extensión, y hoy tenemos un conversatorio súper bonito que es la extensión solidaria, pensarnos cuál es la función, las actividades que nos convoca cuando hablamos de extensión solidaria. Y tenemos un conversatorio puntual en un tema que se llama Tejido Social a través de la tecnología, y esto puntualmente es porque ahorita van a escuchar mucho más la presentación de nuestros invitados. Vamos a hablar de un proyecto muy bonito que se llama Incluminación. Y el proyecto de Incluminación tiene que ver con un desarrollo tecnológico y con una aplicación en algunos sectores de la ciudad, pues que ya ha trascendido la ciudad, que lo vamos a describir ahorita como en algunos pasos, pero bueno, para que las personas que nos escuchan tengan claro, vamos a hablar de un proyecto que se llama Incluminación. Yo, antes de presentar o darle la palabra a mis invitados, a nuestros invitados, quiero hacer una introducción cortica alrededor de la extensión solidaria. La extensión solidaria de la Universidad Nacional de Colombia es una función misional que busca integrar el conocimiento de la universidad con las necesidades de las comunidades vulnerables, contribuyendo a la solución de problemas nacionales y promoviendo el desarrollo social. A través de proyectos, de programas, la universidad trabaja con diversos sectores de la sociedad para generar impacto social positivo, fortalecer procesos productivos locales y construir paz, especialmente en territorios marginados. La extensión solidaria se manifiesta en diversas iniciativas que involucran a estudiantes, profesores y obviamente a la comunidad, fomentando la co-creación, la transferencia de conocimiento y el empoderamiento de las comunidades. Esos proyectos son financiados por la universidad muchas veces, a veces con fuentes externas también, y buscan generar un impacto positivo en la calidad de vida de las personas y en la construcción de un país más justo y equitativo. En esencia, la extensión solidaria de la Universidad Nacional de Colombia representa un compromiso con la nación, buscando que el conocimiento generado en sus aulas y laboratorios se convierta en una herramienta para transformar realidades, mitigar vulnerabilidades y construir un futuro mejor para todos, ¿cierto? Hace parte de lo que la universidad se propone como su misión, como cuáles son esos grandes objetivos de la universidad, está esto, la extensión y la extensión solidaria. Entonces, bueno, para comenzar este diálogo con nuestros invitados, yo quiero darle la palabra, que cada uno se vaya presentando, una presentación acá corta, ¿cierto? Vamos a contarles a las personas que nos escuchan quiénes somos, de dónde venimos y muy corto por qué estamos aquí. ¿Quién quiere comenzar?
Bueno, yo que tengo por aquí el micrófono. Buenos días. Bueno, mi nombre es Andrés Giraldo, egresado de la Universidad Nacional de Ingeniería Eléctrica. En el 2020 me gradué. Tuve la oportunidad de compartir con el proyecto Incluminación en el 2018, una experiencia muy bonita, que realmente pues aportó mucho al crecimiento personal y profesional. Bueno, actualmente trabajo independiente, la ingeniería eléctrica. ¿Qué más? A ver, ya, ¿cierto? Así, muchas gracias, Andrés, egresado de la universidad. Doña Elizabeth. Mi nombre es Elizabeth Puerta, vengo de la vereda Granizal, municipio de Bello. Llevo en la vereda 17 años y el proyecto fue en el 2018 y en el 2021. Elizabeth, muchas gracias. Buenos días, mi nombre es Gisette Paula Méndez Doria y resido en el barrio Villatina y soy beneficiaria del programa de Incluminación en el año anterior. Buenos días, mi nombre es Joan Samuel Morales Martínez, estudiante de pregrado de la Universidad Nacional de Colombia, estudio Ingeniería Mecánica, actualmente en 8º semestre. Fui un participante del proyecto Incluminación del año pasado, 2024, en la comunidad de Villatina, en el semillero Aplicato. Muy bien, muchas gracias. Ahora el Buenos profesor días. director de todo esto. Mi nombre es Juan Torres. A raíz de unas iniciativas externas llegué al proyecto Incluminación. Soy ingeniero electricista. Actualmente tengo el encargo de ser el vicedecano en la Facultad de Arquitectura y si ustedes empiezan a notar, pero porque hay un mecánico, pero porque hay un eléctrico, porque hay un montón de estudiantes que no son arquitectos también participando del proyecto y parte de la idea es ser multidisciplinarios en las soluciones que llevamos. Profesor Juan, muchísimas gracias. Bueno, yo voy a hacer mi presentación cortica también para que las personas que nos escuchan tengan claro. Yo soy Raúl Martínez, soy docente de la Escuela del Hábitat de la Facultad de Arquitectura y voy a acompañar en este momento este conversatorio, pero también hice parte, estuve muy cercano el año pasado con el proceso de Villatina. Entonces, tenemos, resumiendo y recapitulando, tenemos un egresado que es Andrés, dos personas de la comunidad que nos acompañan hoy, una doña Elizabeth de Altos de Oriente, en el cual el proyecto se desarrolló en 2018 y 2021. Tenemos a Gisette, que viene de Villatina, que es beneficiaria del proyecto el año pasado, en 2024. Tenemos a Samuel, que es estudiante activo de la universidad, que participó en el proyecto de Villatina el año pasado, en 2024. Y tenemos al profesor Juan Torres, que es el director de todo este proyecto de Incluminación. Listo, estamos súper bien. Como les decía ahorita en la introducción, todos los actores que tienen que ver con un proyecto de extensión solidaria, están docentes, estudiantes, egresados, comunidad, una cosa súper linda. Elizabeth, yo quisiera que nos contaras ese primer encuentro con el profesor, con esta idea, cómo surge eso, cómo él te cuenta la idea que tenías o cómo tú le cuentas a él los problemas que estaban allá en la comunidad y cómo comenzó esto de Incluminación en 2018. Eso fue en el 2018 que nosotros nos acercamos a la Universidad Nacional. Yo no recuerdo, vinimos a hacer unas capacitaciones sobre la vereda, como los terrenos y algo. No recuerdo bien quién nos presentó, el profesor Juan. Y cuando nos acercamos, pues estuvimos hablando que qué había para la vereda, ya que nosotros en la vereda carecemos del agua y de la luz, porque realmente no es un secreto para nadie que nosotros vivimos en un asentamiento y la luz allá es muy poca, hay veces hasta 15 días nos quedamos sin energía. Y cuando él nos contó que tenía ese proyecto y que de pronto lo podíamos desarrollar en la vereda, pues fue la alegría más grande para todos, ¿cierto? Entonces, ahí mismo lo invitamos
Y cuando lo invitamos, pues, obvio que yo lo primero que le dije fue, el primero es el mío, ¿cierto, profe? Porque nosotros somos muy afortunados de que el profesor o que la universidad hubiera llegado a nuestra vereda, ¿cierto? Nos colocaron en esa época 30 paneles solares, somos unas familias, pues, que cuando nos preguntan, hey, la luz se fue, pero en su casa, ¿por qué hay luz? Obvio que nosotros los primeros días no contábamos porque teníamos luz, porque, claro, los que no tenían, claro, nos van a quitar los paneles solares, nosotros vamos calladitos. La vereda cuenta con 30.000 habitantes y el proyecto pues es muy poco para tanta comunidad. Si nos beneficiamos nosotros, de ahí contamos porque el profesor llegó con otro proyecto, el segundo proyecto, y ya todos más contentos, y ahí sí les dijimos a unos, no, lo que pasa es que el profesor nos trajo un proyecto y por eso es que nosotros tenemos luz cuando ustedes no tienen luz. Y ya fue la alegría, bueno, ya colocamos el otro proyecto, ya el profesor pues no volvió, claro que hay otras comunidades que necesitan, pero nosotros sí diéramos que él volviera a la felicidad, ya que les contamos que nosotros somos pues una comunidad muy intensa, muy grande, porque la vereda Granizal. Elizabeth, muchas gracias. Ya tenemos inicialmente entonces una descripción de las comunidades con que se trabajan estos proyectos. Asentamiento, ¿cierto? Cuando Elizabeth habla de asentamiento, la institucionalidad tiene varios nombres para eso, pero pues ellos mismos se reconocen como un asentamiento de 30.000 personas, donde no hay agua potable hoy en el siglo XXI, en el 2025 no hay agua potable y no hay energía eléctrica, por lo menos no todos los días. Entonces, ¿cómo la universidad se piensa ayudar, por lo menos inicialmente mitigar unas situaciones de unas poblaciones que están sin recursos vitales, ¿cierto? Hasta el día de hoy el ser humano no ha logrado poder vivir sin agua. ¿Y cómo entonces hacemos para la universidad, para que desde las carreras de ingeniería, arquitectura, construcción y el de las ciencias humanas nos pensemos estas situaciones y estas realidades? Giselle, vamos donde Giselle un momentico. Giselle en Villatina, Elizabeth nos contaba dentro de esa caracterización que se hicieron dos intervenciones, una en 2018 y otra en 2021, ¿cierto? Donde se instalaron, ahorita nos van a contar bien qué es eso del panel solar y qué es el Inclukid y qué es la incluminación. Inicialmente, Giselle, tú como habitante de Villatina, que tienes tu familia allá, ¿cierto? ¿Cómo has visto que ese proyecto le fue ayudando a mejorar algunas condiciones de vida a tu casa, por ejemplo, o a las personas que tú conoces donde se instaló el proyecto? Bueno, en mi casa pues sí nos ayudó demasiado porque anteriormente pues los recibos de la luz sí llegaban algo pues costosos, entonces cuando nos colocaron el panel decidimos como colocar el bombillo en el baño porque era el lugar pues que no tenía luz en el hogar, pero entonces como nos quedó el cable algo largo, entonces implementamos para pasarlo mejor para la cocina, que también era un lugar donde normalmente pasábamos la mayor parte del día y pues gastábamos mucho menos luz. Entonces la verdad sí nos benefició mucho porque pasamos pues con prácticamente todo el día sin tener que gastar energía y sí se notó mucho la diferencia. Súper, muchas gracias, Giselle. Vamos ampliando todo este tema, ¿cierto? Entonces, no tenemos energía o no tienen energía y esta propuesta les ayuda a mitigar, por lo menos tener algo de energía, por ejemplo, durante la noche, para no pasar toda la noche a oscuras. A oscuras es que si alguien tiene que estudiar pueda tener por lo menos una luz. En el baño, te dice, pues primero lo utilizamos en el baño. ¿Para qué? Para iluminar el baño. Y después vamos resolviendo, porque uno se va dando cuenta, en la medida en que vive y habita los espacios, uno se va dando cuenta que eso lo puede mover. Entonces, súper bacano, Giselle, muchas gracias. Samuel, vos que sos
actualmente estudiante. Yo quisiera que nos contaras cómo llegaste a este proyecto siendo estudiante y qué crees vos que aprendiste en el proyecto que no hubieras aprendido en el aula. Bueno, primero que nada, la historia ha sido larga porque yo directamente llegué al semillero, fue en la semana de investigación, donde los semilleros se presentaban. En ese momento había un monitor del semillero, que actualmente no está en el semillero, y estaba presentando ese mismo proyecto, el IncluKit. Yo me acerqué, me dio curiosidad, y el estudiante que ya se graduó me contó más a detalle y me interesé. Fue ahí donde conocí al profesor Juan Enrique, y el profesor Juan Enrique ya me dio una charla más a fondo de cómo funcionaba el semillero. Estuve aproximadamente en el semillero, que actualmente todavía estoy adentro, unos 3 años. El profesor me contó que iba a salir una convocatoria para Villatina para trabajar con este proyecto de incluminación. Yo de una vez dije que sí, va para esa. ¿Qué fue lo que pasó? Al principio todo puede ser color de rosa porque estamos en la universidad, uno aprende en la universidad, todo es más fácil entre comillas, pero ya el verdadero reto es cuando tú subes a la comunidad y te enfrentas a esos desafíos que ves en cada casa, porque cada casa es distinta. Ahora bien, no fue fácil, pero nos llevamos muchas anécdotas mis compañeros y yo. Una muy importante es que me pareció algo muy increíble que la comunidad villatina, con tan poco que tuvieron, nos daban mucho que aprender, ¿cierto? La humildad que tenían las personas de allá era muy, muy grata, porque nos atendían súper bien, muchas familias eran muy, muy buenas con nosotros. Los aprendizajes entre todos, que fuimos compañeros de estadística, de construcción, de arquitectura y de ingeniería, fue que literal aprendemos cómo resolver como profesionales, pero también cómo resolver como personas, saber cómo hay que comunicarnos con la comunidad de una manera más asertiva y menos técnica. ¿Por qué? Porque a la hora de presentar el proyecto lo que pasa es que esto es muy técnico, entonces nosotros teníamos que darles una guía de cómo poder avanzar con ellos paso a paso, manejando la paciencia y que ellos mismos pudieran avanzar desde sus propias casas y en algún momento nosotros no podamos asistir. Samuel, muchas gracias. Súper bacano, entonces miren que ya seguimos sumándole elementos a este proyecto tan bonito, Semilleros de Investigación, ¿cierto? La universidad tiene una política de promoción y de promoción, de creación y desarrollo de semilleros de investigación vinculados a grupos de investigación desde pregrado, donde estudiantes como Samuel se pueden sumar a los semilleros y a través del semillero entonces ir fortaleciendo algunas cosas que tienen que ver con la investigación, también con la extensión y obviamente con los proyectos de docencia que tienen los profesores que están en los semilleros de investigación. Y Samuel nos cuenta que además es un semillero en el cual lleva 3 años y que hay estudiantes de muchas carreras, ¿cierto? Eso es una cosa muy bonita. Y nos plantea ¿cierto? Como eso, la humildad, cómo resolver como profesional, no necesariamente desde la parte teórica, cómo se resuelve en la vida práctica todo eso que aprendimos acá en la universidad. Y habla una cosa que es muy, muy interesante, comunicación afectiva. ¿Cierto? Porque uno no puede ir a una comunidad a decirle allá, echarle una fórmula matemática, pues no la entendemos nosotros que estamos en la universidad a veces. La de entender la comunidad, uno cómo llega allá con la comunidad, incluso miren qué tan bonito, cómo desde la parte de la actitud y el diálogo, o sea, cómo me preparo yo para comunicar eso que voy a comunicar con la comunidad, porque tengo que asumir que la comunidad tiene una experiencia y un saber que yo no tengo y probablemente nosotros tenemos otro que queremos compartir, entonces se da un diálogo de saberes. No es que como universitarios vamos allá a contarles cómo funciona el mundo, no, ellos saben cómo funciona el mundo, ellos tienen una experiencia muy valiosa de la vida y tienen un gran conocimiento, experiencia de cómo funciona su territorio, su vida, su casa, etcétera. Y se da un diálogo. Entonces ese diálogo requiere algo que Samuel nos llama la atención y es una comunicación afectiva, tan bonito, cómo comunicar afectivamente entre los dos. Él dice, es que la comunidad nos recibió de una muy buena forma, nos dio la bienvenida, tenía una actitud muy bonita con nosotros y pudo haber una comunicación afectiva. Eso quiero resaltarlo en este conversatorio sobre gestión, en la semana de la extensión, y la extensión solidaria. Andrés,
Vámonos para Andrés. Andrés, les recuerdo que Andrés es egresado de la universidad y Andrés como egresado participó en el proyecto en 2021, en los dos, en 2018, en el primero, en el 2018 en Altos de Oriente, iba a decir de la Torre, que es ahí al ladito, más para acá, en Altos de Oriente, un poquito. O sea, ya vos en ese rol de profesional, ¿qué significa volver al territorio en un proyecto de extensión solidaria? Ya no pensando, tú no estabas pensando allá ir a trabajar, ni a que te contrataran, ni para una empresa, ni trabajando con el Estado en términos de la administración pública, sino en una función como egresado. ¿Qué significa como egresado volver al territorio y pensarse todo eso que yo aprendí, del cual ya me egresé, pero cómo lo puedo aplicar en un proyecto de extensión solidaria? Bueno, sin duda esa es una experiencia que lo marca a uno, porque pues es un espacio realmente que se presta para que los estudiantes se enfrenten en unos contextos donde es un choque cultural muy diferente, por lo menos personas como yo que toda la vida hemos vivido en el área metropolitana, en Envigado, e ir a un lugar tan alejado pues donde hay tanta pobreza, realmente es algo que de cierta manera le abre a uno los ojos, ¿cierto? Entonces darse cuenta pues como de esas otras realidades y que de hecho no están tan lejos, o sea, eso es aquí cerquita. Y también lo que decía ahorita Samuel con el tema de la comunicación asertiva, me acuerdo mucho de cómo le presentábamos el proyecto a la comunidad, porque la idea no era que nosotros íbamos a construir un IncluKit para montárselo a ellos, sino que ellos mismos lo construían, ¿cierto? Entonces, pero había que explicarles, o sea, ellos tenían que apropiarse de la tecnología, tenían que saber cómo funcionaba. Entonces, bueno, ¿cómo les explica a uno cómo funciona un sistema solar fotovoltaico? Pero que lo entiendan, sin que sepan principios técnicos sobre la generación de energía, ¿cierto? Entonces yo me acuerdo que hacíamos un equivalente sobre lo que es la energía solar, los cultivos de trigo, ¿cierto? El almacenamiento de los granos, que de cierta manera es lo mismo, el equivalente en los sistemas solares fotovoltaicos a la producción de granos, ¿cierto? Hay una radiación, hay un aprovechamiento de esa energía, hay un almacenamiento de energía, de grano, ¿cierto? Entonces la gente como que, ¿cómo así? Qué belleza, pues entonces entendían de cierta manera cuál era la función realmente de cada parte del sistema, ¿cierto? De lo que era la batería, porque posiblemente pues nunca habían escuchado nada de eso, y pues es muy bonito porque una de las intenciones de eso era que las personas se apropiaran de eso y que el proyecto no se cayera con el pasar del tiempo, y es lo que ha pasado, ¿cierto? Entonces es muy bonito. Bueno, y eso aplicado pues a la parte profesional, que es lo que me preguntas, realmente es algo muy válido haber digamos tenido esa experiencia, porque claro, cuando uno sale al entorno laboral, pues no siempre te vas a encontrar con personas que estudiaron, profesionales que también entienden conceptos técnicos, sino que también te tienes que enfrentar y explicar cosas a personas o que no estudiaron o que son de otra rama totalmente diferente, no sé, de la medicina, del derecho, ¿cierto? Que tampoco te van a entender conceptos técnicos de ingeniería. Entonces, es interesante pues como tener que desarrollar esa habilidad de poder presentar la información sin necesidad de recurrir a conocimientos técnicos. A ver, sí, ese tema de la comunicación, ahorita pues hace mucho rato no voy, yo hubiera querido estar pues como en el 2021, yo hubiera querido estar en todos, ¿cierto? Pero pues ya había empezado a trabajar, entonces ya sí se dificulta claramente, ¿cierto? Muchas gracias, Andrés. Para los que nos están escuchando y de pronto no tienen conocimiento de la ciudad, pues Medellín es un valle, ¿cierto? Que ahorita iba a decir Altos de Oriente, dije Altos de la Torre, para que entiendan, todos estos barrios de los que estamos hablando actualmente son los que están en la parte más alta de la montaña, que es a donde sigue llegando mucha población que llega a la ciudad actualmente, ¿cierto? Este fenómeno pasa en todas las ciudades del mundo, hay todavía mucha gente que sigue llegando de los sectores rurales del campo a la ciudad por diferentes motivos económicos y en el caso nuestro también por desplazamiento forzado por la guerra, ¿cierto? Mucha gente que le huye a la guerra llega a las ciudades y como la ciudad ya está totalmente
llena y densificada en su centralidad, la gente empieza a ubicarse en los bordes. Los bordes de la ciudad de Medellín están en la parte más alta. Entonces recuerden, es un valle, en la parte de abajo está el río Medellín y entre más alto estamos, es los lugares donde todavía queda espacios donde sigue llegando la gente, sobreviviendo, tratando de sobrevivir, tratando de encontrar una mejor forma para vivir. Eso hace parte de comprender la ciudad actual. Y como digo, no es solamente Medellín, es Medellín, Bogotá, Cali, Bangladesh, Dhaka, Ciudad de México, Sao Paulo, podemos coger cualquier ciudad y el fenómeno se repite. La diferencia está en la parte geográfica, ¿cierto? Que nosotros somos un valle y hay unas partes que son más planas, entonces pues están a 10, 15 kilómetros del centro, a algunos a 20, 30 o 40, pero el fenómeno es el mismo. Y con las mismas precariedades. Hoy hay mucha parte de una población grande en el mundo que no tiene agua potable, energía y condiciones básicas de vivir dignamente, ¿cierto? Que es lo que tratamos nosotros desde la universidad. Andrés nos decía una cosa que es muy bonita y es cómo le explicamos un sistema fotovoltaico a la gente, ¿cierto? Y ellos dentro del ejercicio, ahorita lo voy a pedir a Samuel que nos cuente eso, se lo explican en una analogía con una arepa, ¿cierto? Y eso es muy bello a partir de la comunicación afectiva que hablábamos ahorita, pero enseguida, le voy a dejar la pregunta enseguida para que la vaya pensando Samuel, ¿cómo le podemos explicar principios termodinámicos a la comunidad y cómo ellos crearon todo un sistema a partir de las arepas? Hay algo más simbólicamente que la gente represente a Antioquia, es la arepa. ¿Cierto? Entonces le explican todo el proceso de almacenamiento de energía, de producción y almacenamiento de energía, para que ellos vayan entendiendo el símil y se lo explican con la producción de arepas. Pero bueno, vamos con el profesor Juan Enrique Torres, que Juan es el creador y director de este proyecto. Y Juan, yo quisiera que le cuentes a nuestra audiencia, a las personas que están acá presentes y a los que nos están viendo en la transmisión. Finalmente hemos hablado todo este rato de IncluKit, de Incluminación, de panelería, pero no hemos dicho en qué consiste el proyecto. ¿Qué es Incluminación? ¿Cómo nace? ¿Y qué compone el proyecto de Incluminación? Bueno, voy a empezar primero cómo nace. Realmente el proyecto nace derivado de otros proyectos del sector privado. Hay un proyecto que se llama Litro de Luz, que van a las comunidades y le ponen una botella PET. De ese proyecto, una amiga, Carolina Parra, me llama y me dice que sí le ayudo porque ella quiere hacer una modificación al proyecto y hace una fundación que se llama Pasa la Luz. Ahí ellos tienen la idea de poner energía solar, pero en el exterior del barrio. Bueno, la cosa pasa ahí, yo les ayudo en la parte técnica, conozco cómo funciona más o menos el esquema, pero después le digo a Carolina, mantener una fundación es muy complejo, y le dijo yo, venga, ¿y por qué no presentamos eso por la universidad? Le hacemos una modificación y lo presentamos por la universidad. Y empezamos a analizar que había unas variables, por ejemplo, de violencia intrafamiliar, de deserción escolar, que ocurre en estas comunidades de invasión, por la forma constructiva de su vivienda, en la cual realmente usted se encierra como puede y al interior es una oscuridad total, donde puede haber de todo y no quiero mencionar cosas que pueden pasar. A raíz de eso, entonces sale la idea, pero venga, la función de la universidad no es regalar equipos, la función de la universidad en este tipo de proyectos es que la gente se conecte, haga tejido social, porque muchas veces en estos barrios va llegando unos, van saliendo otros, ni siquiera los vecinos se conocen, no saben cómo agruparse, la mayoría no tienen un grado de alfabetismo, son analfabetas en su mayoría, es privilegiado el que sabe incluso leer. ¿Cómo hacemos para que se junten y piensen en soluciones? Entonces de ahí sale Incluminación. Vamos a parar aquí un momentico y básicamente esto lo llamamos, es un
panelcito solar, un kit que tiene un controlador y una batería, un solo bombillo, y aquí hay unas guías que hemos desarrollado con los estudiantes para la comunidad. Pero básicamente este es un estímulo para que la comunidad se reúna y sepa que tiene capacidades de organizarse y emprender, no solo el proyecto de incluminación, sino otros proyectos. ¿Cuál es la diferencia de esto con un proyecto que lo puede hacer una empresa privada? Y que lo conozco, y que conozco que ese proyecto en la empresa privada fracasó. Es que la empresa privada llegó, cogió el kit, lo puso en el sitio, lo regaló y se fue. Y a los 3 meses ya estaban vendidos todos los equipos. Acá, incluso la primera vez que yo llegué, todos en la comunidad era, ¿qué me van a dar? ¿Qué me van a dar? Sí. Y nosotros, todavía no, tenemos que hacer unos talleres. Elizabeth, todavía no, tenemos que hacer unos talleres, tenemos que conocernos, tenemos que trabajar en conjunto, porque realmente ese es el valor agregado de la universidad. Poder decirle a esa comunidad, usted a pesar de que no tiene un grado de escolaridad muy alto, tiene un conocimiento de su territorio, que con ese conocimiento puede mitigar necesidades. ¿Por qué lo llamamos Inclukid y por qué es un solo bombillito y no muchos bombillitos para una casa? Porque, entiéndame, hay unos mecanismos legales que me prohíben a mí legalizar un territorio. Yo soy universidad, pero yo no soy del municipio. Si a mí alguien del municipio de Medellín o de Bello me dice, venga, es que la universidad está legalizando territorio, no. Yo estoy mitigando un problema que tiene el territorio. Ellos pueden desarmar eso y llevárselo para donde ustedes lo reubiquen, obviamente previo acuerdo. Entonces, no puedo hacer nada porque es una zona de invasión. No, yo le puedo llevar una esperanza, un granito de esperanza a esa comunidad y hacerlos ver que ellos pueden desarrollar no solo este proyecto, sino muchos proyectos más. Entonces, así arrancamos con el primer proyecto, presentándonos a una convocatoria de extensión solidaria nacional. Y aquí hago el hincapié, hay que hacer extensión remunerada también, porque es que el valor que nos gastamos en este tipo de proyectos viene de la contribución de los proyectos de extensión remunerada. Si no, no los podríamos hacer. Es una manera de financiar, no quiero decir que es la única, porque el proyecto de Villatina no fue financiado con la convocatoria de extensión solidaria, fue financiado por otro proyecto. Pero aquí también hago un llamado de atención. Normalmente los proyectos de extensión solidaria siempre nos dicen otros profesores, tiene que ser un proyecto nuevo, tiene que ser un proyecto nuevo, tiene que ser un proyecto nuevo. La pregunta es, si hay proyectos que funcionan y se pueden llevar a muchas comunidades, tenemos que pensar cuál es el mecanismo para esos proyectos que ya pasaron ese filtro y se pueden repetir. O sea, habría que mirar la manera. No sé si con eso contesté o dejé algo sin responder. No, sí, sino que ya vamos a ir cerrando porque se nos fue el tiempo. El tiempo es una maravilla. Yo tengo un profesor que quiero mucho y respeto mucho y dice, el tiempo no existe. Entonces, si uno se da cuenta cuando mira el aparatico y dice, se pasó, ¿cierto? Contarnos en grandes rasgos en qué consiste la implementación del proyecto de incluminación y ya le damos una última ronda muy rápida a cada uno para que dé unas preguntas y para despedirnos. Bueno, tenemos definido como en 5 fases, una fase de diagnóstico de la comunidad donde hacemos un primer acercamiento y algo que sí verificamos es que haya líderes que convoquen, porque si no hay líderes que convoquen, hay otros proyectos que tenemos en la facultad para primero desarrollar esos liderazgos para poder entrar con este tipo de proyectos. Después hacemos unos talleres que realmente es una co-creación entre ellos y nosotros donde estimulamos sus capacidades de trabajar en conjunto y de ver quién tiene liderazgos. Y finalmente sí llegamos con una propuesta técnica, porque así como pudiera ser es Inclukid, puede ser un filtro de agua, puede ser cualquier otro dispositivo tecnológico simple pero de alto impacto que podemos llevar a esa comunidad.
y finalmente se le hace un seguimiento a través de los líderes para ver cómo ha sido la aceptación y qué problemas, es un elemento técnico, normalmente resultan problemas también con los elementos técnicos. Muchas gracias, Juan. Muy rápidamente, ya se nos va acabando el tiempo, tengo que pedirles, como hicimos una promesa ahorita, Samuel, no la podemos dejar, uno no puede incumplir promesas, ¿cierto? Dos cosas, bueno, contanos qué es eso de la arepa, el proceso de cómo explicarle a una comunidad donde llegamos, y hay gente muy bella de todas las edades, porque tenemos niños, madres, ¿cierto? Teníamos adultas mayores de casi 80 años en varios de los barrios donde trabajamos. ¿Cómo desde la universidad le explica a uno el proceso de almacenamiento de energía y el proceso de todo eso otro fotovoltaico a una comunidad? Contales muy brevemente. Bueno, algo muy importante que aclarar es que hay que salir de la zona de confort, ¿cierto? Ya sea estudiante, profesional, comunidad. La historia de la arepa fue algo que entre todos los compañeros logramos llegar a un acuerdo de que pensamos, si este modelo es muy técnico, ¿cómo le vamos a explicar a la comunidad cómo funciona? Una maravillosa idea de una compañera dijo, expliquemos como una arepa. ¿Como una arepa? ¿Cómo así como una arepa? Claro, si se pone a pensar, el sistema funciona como una arepa. El panel solar es el sol, ¿cierto? Iluminación. El panel solar lo que hace es que lleva toda la energía, toda la luz solar directamente a la batería. ¿Qué podría ser la batería? El maíz, ¿cierto? La batería transmite toda la energía al controlador. ¿Qué puede ser el controlador? Puede ser perfectamente ¿cómo se le puede decir eso? La persona o el bultico de maíz. Y ese controlador va directamente al bombillo. O sea que el bombillo es ya la generación de la arepa. Entonces, antes de empezar a explicar todo eso, hicimos una pequeña competencia, como lo dije al principio, de que la comunidad saliera de la zona de confort. Sacamos a 4 participantes, 4 de ellas fueron mujeres, y les decimos, ¿quién de aquí sabe hacer una arepa? Cada una salió y cada una puso sus pasos en 5 pasos no más. Y la que más se acercara, pues era la que ganaba, ¿cierto? Entonces estuvieron todos ahí, porque al principio, no les voy a mentir, todos eran callados. Nadie quería salir, que eran muy tímidos, o sea, es eso, éramos tratar de que la comunidad saliera de la zona de confort, es muy importante porque muchos no se conocían y viviendo ahí cerquita. Entonces eso fue lo que logramos, claro, empezó la competencia y todo el mundo ahí quería participar. Entonces esa fue la idea, de que la arepa fuera una competencia para poder explicarles y ellos pudieran entender. Muchas gracias. A partir de un concurso de arepas, ¿quién en una comunidad no sabía hacer arepas? Todas, ¿cierto? Todo el mundo sabía hacer arepas. Entonces, ¿cómo a partir de eso, miren una cosa tan bonita que surge de un diálogo entre estudiantes en un semillero de cómo sentarnos a dialogar con la comunidad? Elizabeth, es que ahorita nos contabas que la primera vez que se instalaron, ustedes ni le contaban a la gente, ¿cierto? ¿Por qué? Entonces ahorita nos va a contar por qué. Luego se volvió en 2021 y se volvieron a instalar otros, pero yo quisiera ya entonces que nos contés la comunidad, cómo ha recibido el proyecto y a la universidad, y de cara al futuro, ¿qué podrían o qué quisieran ustedes pensar que podríamos hacer en la comunidad allá en Altos de Oriente? Como les dije, la vereda Granizal tiene 8 sectores, ¿cierto? Ese proyecto se llevó a Altos 2, que es la parte más alta que linda con Santa Elena. Pues en el primer proyecto no le contábamos porque claro, la gente va a querer también el panel solar y no había forma de darlo, y va a decir la comunidad siempre, siempre ustedes primero, siempre son ustedes, pero si uno no lo tiene, ¿cómo hace para explicarle a la comunidad o a las otras personas cómo funciona, cierto? Entonces, claro, yo le dije al profe, el mío primero, pero primero yo ya como… Para hacer el ejemplo. Sí, para hacer el ejemplo, me quedé con el ejemplo. Montamos en los paneles solares, claro, la comunidad es confundida y todavía ellos preguntan, pero es que yo veo luz y en mi casa no hay luz.
porque en el primero pues no tomamos como esa claridad de darle primero a los abuelitos, porque hay abuelos de 100, 102 años que están en una cama y nadie ve por ellos. Entonces lo que los mismos vecinos puedan ir a cooperarles a ellos, personas que están en una cama y no tienen una luz, ¿cierto? Entonces en el segundo proyecto sí nos dedicamos más a los abuelos, a esas personas que están reducidas a la cama o no tienen una esperanza de que puedan salir en el día, pero que en la noche tengan su luz. Como yo les contaba, pues hay varios días, 10 días no nos quedamos 15 días, pero sí 2 días, 3 días, o que se roban el cable, porque hay personas que, claro, necesitan y, no sé, somos dañinos el ser humano y vamos y mochamos el cable. Y entonces esos abuelos también se quedan sin luz porque no tienen forma de ir a buscar su luz al otro día o mientras llegan las empresas públicas, porque de allá nosotros también podemos llamar a las empresas públicas, vea, fue que se llevaron el cable, porque eso pasa muy a menudo, y ellos se quedan hasta 20 días sin ir a colocar la luz. En este momento hay un abuelo que lleva 8 meses sin luz. ¿Por qué? Porque las empresas públicas no han ido, porque no tiene que estar sobre de ellos que vayan. Bueno, ¿cuál fue la otra pregunta? Por la universidad. Ah, la Y el universidad. futuro, ¿qué crees que podemos hacer allá? No, yo creo que a un futuro no, porque Aprovecha futuro, que estamos en cámaras. ¿Qué principio, crees que podemos hacer allá? colocar más paneles solares. El tejido social es muy lindo, ¿cierto? Como decía ahorita el compañero, que hay vecinos que no nos conocemos y yo creo que ellos llegaron allá y vieron como ese acercamiento a la misma comunidad, ¿cierto? Porque si hay vecinos que no nos conocíamos, pues vivíamos cerca, pero no sabemos qué están. Y en ese momento, cuando ellos llegan a hacer el tejido social, ¿quién es esta? No, súbetelo un poquito más. ¿Quién es esta? Entonces nos preguntaba, ¿quién es esta? Ah, sí, es fulanita, o lo conoce por el apodo, nunca lo conocimos por su nombre. Y el tejido social que se hizo fue muy lindo y los paneles solares súper hermosos. ¿Qué podíamos hacer este año? Otros 30 paneles solares. Elizabeth, muchas gracias. Elizabeth nos pone varios temas, ¿cierto? Y el tejido social. Y yo quiero ampliar solamente un componente que el profesor Juan Enrique Torres mencionó ahorita, y es que los 2 primeros talleres que se trabajan con la comunidad tienen que ver con reconocer el territorio y con la creación de lazos y tejido social, ¿cierto? Antes de sentarnos a conversar sobre la parte que nosotros en la universidad llamamos técnica, que es el incluir, la energía, la arepa y todo eso, pues nos sentamos con ellos a reconocernos y a mirar cómo a través de algunas actividades con profesionales de ciencias humanas y sociales que acompañan el proyecto podemos ayudar a generar un tejido social en esta comunidad. Gisette, a mí me gustaría, tú que estás joven, que nos contaras cómo fue ese proceso desde la comunidad de ver a unos muchachos, porque la mayoría de los talleres los hacen los estudiantes dirigidos por el profesor, de estar ahí recibiendo unos muchachos igual de la edad que uno, la misma edad que uno, ¿cierto? Entonces, ¿cómo recibe la comunidad ese contacto con los estudiantes, con las propuestas y con el armar ese aparatico que está allá que el profesor nos mostró ahorita, ¿cierto? Porque, por ejemplo, a mí hoy me sueltan eso y yo me pego una encartada para armar eso. Hoy la comunidad sabe armarlos, desarmarlos, porque es que no es que se les entregue, se les enseña qué es y luego se les enseña a armar, desarmar y a instalar, para que tengan la posibilidad de que incluso si se daña, lo pueden reparar. No tienen que esperar a llamar a la universidad, que a la universidad le toca generar un proyecto entero para ir a reparar un kit de esto, entonces la comunidad queda con la capacidad instalada, ¿cierto? Entonces la comunidad, ¿cómo veía la participación en esto del proceso, el aprendizaje? Y si quedaron entonces en capacidad de armar o no armar eso y de instalarlo. Pues, sí. Marita, sí. Eso. Ya, sí. Pues todos, la verdad, desde el inicio estábamos como que a la expectativa de qué era, qué iba a pasar. Algunos sí teníamos como conocimiento de que nos iban a dar un panel y ya hasta ahí.
Entonces estábamos a la expectativa, pero con las actividades y todo los recibimos bien, con buena actitud y con positivismo a todo lo que ellos nos enseñaran. Ellos todos fueron muy atentos, nos explicaron detalle por detalle, con las actividades nos incluimos todos, incluso algunos que nos encontramos en la calle, hola, porque pues nos reconocemos de esas actividades que logramos hacer. Y pues sí, yo a veces hubo un inconveniente que me pasó con el bombillo. Entonces me tocó destapar el IncluKit. Entonces sí, pues como que supe manejar. ¿Lo pudiste solucionar? Sí, pude lograr solucionar el problema. Muchas gracias, Giselle. Gracias. Andrés, para cerrar y ya despedirnos, ya vos como egresado, ¿qué otros proyectos crees que se puedan generar a partir de ver esta experiencia tan bonita, cierto? Vos, con toda esa profesión en tu cabeza, egresado, ¿qué más pudiéramos hacer? ¿Qué te inspiró este proyecto? Una de las cosas que quiero destacar de este proyecto es, como lo que decía Elizabeth, esa importancia del tejido social, y algo que quería decir es que es muy bonito cómo esas casas donde hay personas que no pueden hacerlo por cuenta propia, entre la misma comunidad hay otras personas que, claro, no es solo nosotros con la persona que no puede intervenir su propia casa, sino que la misma comunidad va y ayuda a las otras familias o las otras personas que de pronto son viejitos y no pueden hacerlo por cuenta propia. Entonces, entre la misma comunidad se presta a eso, y también destaca la importancia de figuras de liderazgo como lo es Elizabeth, que se apropiaron fuertemente de la tecnología, entonces que tranquilamente pueden ayudar a otra persona que de pronto no le quedó muy afianzado el conocimiento para corregir, ¿cierto? ¿Qué me queda a mí de eso? Que no se trata solo de paneles solares y una comunidad que de pronto no tenía conocimiento, se trata de que es un proyecto técnico que hizo tejido social, eso es lo importante ahí, y eso se puede aplicar en cualquier tipo de proyecto, en cualquier contexto, ¿cierto? Donde un proyecto técnico de cualquier tipo puede impactar a la sociedad, puede impactar la comunidad positivamente, ¿cierto? Entonces es cuestión de sentarse y evaluar cada proyecto y no quedarse solo en la parte técnica, sino mirar cómo se vinculan a la comunidad a los proyectos, cómo obviamente representa un esfuerzo, ¿cierto? Es más fácil llegar a usted, coger técnicamente cualquier proyecto y montarlo y ya, ¿cierto? Pero hacerlo que sea sostenible en el tiempo, de la mano de la comunidad, ese es el reto. Entonces aquí nos evidenciamos que eso realmente se puede y que es un reto para aplicar en cualquier proyecto que se pueda hacer en comunidades vulnerables. Muchas gracias, Andrés. Y le voy a dar la palabra para el cierre de este conversatorio, de este diálogo, al profesor Juan Torres, y antes de eso entonces quiero despedirme agradeciéndole a todos nuestros invitados, a Samuel, Giselle, Elizabeth, Andrés y Juan, por aceptar la invitación, reconocerles y agradecerles también, no solo por venir acá, sino por este proyecto tan bonito, que además nos pone una conversación muy bacana dentro de la universidad. Y es que a veces uno escucha en la universidad, es que somos solo técnicos, y no hay nada solo técnico. Hay cosas técnicas, pero siempre en función de lo social, de la gente. Porque si no hay gente, muchachos, las cosas per se no existen y las cosas per se no tienen una función. Siempre estamos pensando en la gente. Entonces, la universidad sí se debe pensar en que sea un proyecto de ingeniería, técnica, de intervención, como lo quieran llamar, es en función de la gente. Y cuando trabajamos con la gente más vulnerable, hay que tener claro con que precisamente vamos a trabajar con estas comunidades y nosotros disponernos para ello. Entonces, felicitarlos por el proyecto, felicitar a Elizabeth, a Giselle por venir, por agradecerles por venir, felicitarlas por toda esa voluntad que pusieron en el trabajo, a Samuel y Andrés. Y ahora sí, Juan, quería que nos contés cómo este proyecto ayuda a la universidad a eso que nosotros acá llamamos la misionalidad, ¿cierto? Cómo este proyecto, un proyecto como Incluminación, nos permite la docencia, la investigación y la extensión materializados. Listo. Mi nombre es Raúl Martínez y como dije que me iba a despedir, me despido yo también. Muchas gracias
con la intervención del profesor Juan Torres. Muchas gracias a todos y todas. Bueno, tenemos 3 ejes minucionales, la docencia. En este caso, los estudiantes experimentan con una comunidad que es ser docente. O sea, ellos se tienen que preparar. Incluso hacemos ensayos. De hecho, tenemos ahora un nuevo proyecto en Belén Aguas Frías y lo vamos a llevar allá y ya los chicos se están preparando. Desde la parte de investigación, muchos dicen, no, es que esto es solo extensión solidaria. ¿No? Tenemos publicación en revista Q2 sobre caso de estudio del proyecto en revistas de ciencias humanas. ¿Qué hace un profesor ingeniero en la Facultad de Arquitectura publicando en una universidad china ciencias humanas? ¿Qué es lo que quiero llamar la atención? Esto es interdisciplinario. Las soluciones por allá de un solo genio no son tan efectivas, no voy a decir que no pueden ser efectivas, como ser interdisciplinarios. Y en la extensión doy la cabida a las 2 extensiones. Hay que hacer extensión remunerada porque le agradezco a la universidad poder tener una convocatoria de extensión solidaria gracias a esos proyectos donde se consiguió un recurso para parte de ese recurso irlo a invertir en comunidades que no tendrían nunca cómo recibir un auxilio. Eso es todo, les agradezco mucho la asistencia, creo que hay muchas cosas por hacer y creo que estamos trabajando en eso. Agradecerle de nuevo a la profesora Alida Tamayo y en el marco de esta Semana de la Extensión, muchas gracias a todos y todas.